Buenas noches, instructor, ¿me escucha? El micrófono. Buenas noches, Buenas, sí, qué pena. buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo ¿Me se escucha? encuentra? Sí, señor, muy Bien. bien. Bueno, me alegra. Qué Esteban, bueno. voy a iniciar con la sesión del día de Sí, hoy, continuando con lo que llevábamos anteriormente, entonces se va a hacer un pequeño resumen, ¿listo? perfecto, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bajo ese orden de ideas, entonces, presento aquí directamente lo que es el proceso en el formulario. Bien, ese es el formulario PH en extensión, bueno, el formato PHP, bajo el lenguaje de PHP. Bien, y uno de los elementos fundamentales dentro de este formulario es el hecho de que adicione lo que era Suite Alert. Bien, Suite Alert y asimismo se vincula con un script de JavaScript, valga la redundancia, denominado funciones, aún no ha sido creado. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a implementar este apartado junto con la modificación de la conexión a la base de datos para lo que es la implementación de la función del cierre. Eh, Esto es supremamente importante porque realmente este apartado de JavaScript nos va a permitir realizar procesos de validación en específico de lo que se reciba a través del formulario. ¿Por qué motivo? Pues porque realmente lo que se está recibiendo en este momento pues no tiene ningún tipo de filtro y vamos a hacer un pequeño script de validación frente a ese proceso. Asimismo, pues a través de este se va a realizar el proceso, se va a implementar lo que es la tecnología definida para nuestros elementos de validación y de vinculación con bases de datos con JSON Encode y Fetch. Bien, entonces, básicamente, ya con esto realmente estamos implementando algo de la API, ¿listo? Lo que son las peticiones de HTTP. Sin embargo, también vamos a definir eh, una, una que más adelante en la siguiente sección de la sesión de la siguiente semana, lo que es una API independiente, ¿listo? Creada directamente por nosotros, lo cual nos va a proporcionar el tema en particular de manipulación directa sobre esos aspectos. Esto empezaría lo que es el reemplazo en particular de lo que nosotros ya llamamos como consultas controller para implementar ese tipo de soluciones. Sí, entonces aquí básicamente vamos a tener un mix de varios APIs y realmente una que se va a encargar del proceso de validación y posteriormente lo que es vinculación con bases de datos. Vamos a utilizar JSON Encode, JSON Encode para lo que es la creación o manipulación de lo que ya se ha creado anteriormente como array, pero pasarlo a un objeto o una definición de un elemento de JavaScript que nos permita lo que es la manipulación de este. Bajo ese orden de ideas, pues entonces quiero ser muy claro con lo siguiente. Tenemos un identificador denominado form. Bien. Este identificador, que es básicamente el formulario de JavaScript, que si ustedes observan lo repliego y nos deja muy poco código, ¿no? Ya en HTML. Y aparte de esto, en la parte inferior, aquí, lo que yo he hecho es vincular lo que es el framework Suite Alert. Este framework está definido para lo que es alerts, ¿listo? Vale la redundancia, alerts que se implementan en JavaScript, pero que de una manera mucho más amigable nos va a presentar información. Bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar con este proceso. ¿De dónde he sacado esta tecnología? Pues entonces vamos aquí a Google y buscamos Suite Alert. Es Suite Alert 2 y básicamente nos permite realizar lo siguiente. Si comúnmente nosotros cuando presentamos alertas en JavaScript vendría siendo así, como se encuentra en la parte superior. Sin embargo, Suite Alert 2, este framework, este pequeño framework,
que nos permite realizar diferentes integraciones de ventanas pop-up para generar mensajes a través de los alerts comúnmente conocidos o implementados en JavaScript. Ya nos presenta una ventana como esta. Bien, entonces simplemente podemos tomar este pequeño texto. Sin embargo, acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, este que es básico. Tenemos este otro que es un poquito más complejo. Y tenemos diferentes que nos va a ayudar y hay diferentes contenidos definidos para mí. Este nos permite, por ejemplo, arrastrarlo. Diferentes comportamientos. Bien, hay diferentes comportamientos para este tipo de elementos. Este nos permite colocar código HTML en su interior, aunque esto pues también lo podemos hacer posteriormente en el que nosotros vamos a implementar. Simplemente adicionamos un atributo directamente dentro del objeto realmente de tipo SWAD, ¿listo? Que es el propio implementado en esta tecnología. Bien. Asimismo, quiero mencionar que en la parte superior, aquí yo he implementado, he traído directamente lo que se denomina Bootstrap. ¿Listo? Esto nos va a dar esto. ¿Listo? Bootswatch, perdón. Nosotros vamos a... Es el hermanito de... Digámoslo coloquialmente, es el hermanito de Bootstrap. Todo lo que nosotros observamos aquí, pues básicamente es el código que yo me he traído aquí a través de lo que se denomina la tecnología CDN, ¿sí? Entonces, básicamente es una forma de entrega de contenido, ¿listo? Que nos va a ayudar a este proceso. Es una red de distribución de contenido. Si nosotros, muchos de los frameworks actualmente lo utilizan, por ejemplo, voy a consultar Bootswatch y voy a consultar también Bootstrap. Son frameworks para front-end, ¿listo? Son frameworks tradicionales para front-end. Sería excelente poder implementar de pronto otro tipo de frameworks. En este momento, pues no se me viene a la cabeza otro, pero pues hay más, ¿listo? Entonces, para ambientes web, ¿no? Hay uno que tiene un icono que es como si fuera un átomo, pero no es, ahorita, por ejemplo, Vue es uno de los más utilizados. Hay otros que son, por ejemplo, React, ese es otro también que se puede llegar a utilizar. Angular, inclusive, para diferentes opciones. ¿Listo? Los más utilizados son esos tres. Entonces, React, Angular y ahorita está tomando mucha fuerza lo que es Vue. O haya tomado un tiempo ya fuerza lo que es Vue. Entonces, hay otros que son para backend, que también son supremamente interesantes, pero pues ya tienen todos sus elementos predefinidos. Bootswatch es uno de los elementos que también es muy fácil de implementar, o Bootstrap. Aquí sencillamente, Bootswatch es como una pequeña implementación del mismo Bootstrap, pero con diferentes temas. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, easy to install, customizable, tuneable, es gratuito, de open source, es rápido de implementar, ya tiene su propia API. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, si yo quiero descargar este, ya me va a decir, bueno, aquí usted me está descargando el bootstrap bin.css. Si yo lo quiero implementar de manera local, si yo lo quiero sencillamente abro acá, me dice, mira, este es el código que yo tengo. Usted lo descargó, usted por favor impórtemelo, ¿sí? Lo adiciono dentro de mi distribución de carpetas. La otra opción en particular que puedo yo utilizar, ¿listo? Es el CDN, ¿listo? El CDN, entonces, por ejemplo, yo selecciono este tema y nos da las opciones en particular de cómo podría yo implementar estos elementos, ¿listo? Cómo ya podría realizar. Hay diferentes que ya vienen predefinidos, ya vienen con sus colores, bordes redondeados, comportamientos, ¿listo? Y yo lo único que digo es tratar de implementarlo, ¿bien? Ahora, bajo ese orden de ideas, entonces yo voy a ir aquí a la parte superior de... Dame un segundo. Aquí.
Aquí está el CSS completo, el min.css, cada uno de los elementos del tema. Si mueve la página principal, entonces de Bootstrap, de Bootswatch, perdón, dice que qué versiones hay, por ejemplo, versión 4, bien, que es la última versión, y yo puedo seleccionar algunos de los temas que se encuentran acá, bien. Entonces, bueno, este es uno de los frameworks que yo puedo llegar a utilizar. Acá en el apartado de blog. Bien. ¿Qué pasó con las últimas noticias de este tipo de frameworks como tal? Y ahí sí que está la ayuda. Y aquí está en la ayuda, you can also use these themes vía CDN. Entonces doy clic aquí y aquí está el CDN. Lo único que tengo que hacer es copiarlo. Copiar la URL. Bien, que básicamente es lo que yo he hecho acá, ¿sí? Y lo único que me obliga a mí aquí es seleccionar aquí y pegar, ¿listo? Bajo lo que yo requiero, en este caso un reel de style sheet, o sea, de hoja de estilo de cascadas, porque si ustedes observan aquí, termina en un archivo en .css. Si ustedes también observan, mucho se repite, pero sin embargo no son iguales. Esta ya es una versión mucho más actual. Esta es la 4.52, esta ya es la 5.33 y que es de un tema en particular que es el Boolean. Este creo que es el de Dark Mode. ¿Listo? Si no estoy mal, si ese es el Dark Mode. Entonces, bajo ese orden de ideas, yo sencillamente puedo optar a diferentes opciones. También puedo descargar el repositorio directamente de Git, instalar las dependencias a través del gestor de paquetes npm, bien, y empezar a realizar el proceso. Utilizar la API, ¿listo? Por ejemplo, para lo que es JSON, y aquí se encuentran todos los elementos definidos. Dentro de ellos, esto ya es un JSON, donde me dice nombre, perdón, cuáles imágenes, todo se encuentra acá. Pero eso es una API, eso es diferente, eso es un proceso distinto. Bueno, entonces, digamos aquí default, lo que se me hace raro es que no me genera aquí, bueno, pero la idea es que ustedes puedan en algún momento definirlo. No tengo la palabrita CDN para poder yo mostrarles cómo se... Bueno, y su implementación, ¿listo? ¿Cómo realmente yo puedo llegar a presentar estos elementos? ¿Listo? Para eso, pues realmente lo único que tengo que hacer es traerme el CDN y aquí yo puedo seguir el paso a paso. Por ejemplo, podemos hacerlo con Bootstrap. El Bootstrap es mucho más utilizado, ¿listo? Acá en doc de instalación, vamos a verlo por aparte, pero aquí él inmediatamente me dice, pues si usted quiere, sencillamente puede instalarlo a través de administrador de paquetes npm o CDN, ¿listo? Ya mencioné anteriormente. Entonces aquí nos encuentra qué es lo que yo puedo utilizar, ¿listo? Aquí también en la documentación nos indica que hay un compilado de CSS y JavaScript. Si usted quiere descargarlo e implementarlo, los archivos fuente, ¿listo? Y algunos ejemplos. Y volvemos al tema del CDN. Sencillamente le podemos dar clic aquí. Dice, skip the talk with JS deliver to deliver the cached version of a Bootstrap compiled CSS and JS to your project. ¿Listo? Ya viene compilado, ya te viene todo. O si usted quiere, si usted está utilizando un JavaScript compilado y prefiere ingresar o incluir el popper, ¿listo? De manera separada. Entonces, antes de su JavaScript vía CN, preferiblemente. Entonces, aquí tenemos también los otros enlaces. Yo ya me los he traído. ¿Listo? Entonces, ya se encuentra aquí, pero en este caso, pues es Bootstrap. Entonces, hay diferentes opciones para lo que es la implementación. La idea es que en algún momento ustedes puedan utilizar estos elementos.
Asimismo, pues si bajamos, realmente es muy sencillo, aparece un apartado de layout. ¿Listo? Si yo quiero implementar un grid layout, entonces mire aquí cómo se encuentra implementado. Nos indica que lo que tenemos que a través del CDN, por ejemplo, si yo lo quiero hacer de manera sencilla del CDN, yo tengo que implementar la clase del padre que vendría siendo container y text-center, lo que es el contenedor y text-center. ¿Listo? Si observamos, acá hay un div class row que vendría siendo toda la fila, toda está completa y nos cierra acá abajo. ¿Listo? Y a su interior tenemos un div, segundo bloque de div y tercer bloque de div, que es básicamente este y este. Bien. Que se implementó las clases call o de columna y de la clase row, que vendría siendo fila para obtener esta distribución. Bien. ¿Qué también tenemos acá? Por ejemplo, lo que son colores, la tecnología SAS, que ya viene implementada ahí, que es un CSS con esteroides, o que sí es mucho más complejo. Lo que es grid, la distribución de grid, que ya las había mencionado. Distribución de columnas, ¿listo? 3 columnas. Y el CSS grid, que es un poquito más, otra variante, ¿listo? Que eso inclusive lo mostramos durante una de las formaciones en particular, lo hicimos de manera manual. Aquí sencillamente es implementar y ya crear las clases. Utilizar imágenes, tablas. ¿Cómo implemento este tipo de tablas? Entonces aquí sencillamente puedo crear una tabla común y corriente y lo único que hago es adicionar o implementar lo que son las clases y los scopes. Figuras o imágenes. Y hay algo que me parece muy chévere que realmente ya viene preparado, que son los carruseles para el tema de las imágenes. Entonces lo único que tenemos que hacer es implementar este código y pues realmente el source o la fuente de las imágenes tiene que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, en este caso tenemos la clase W100 y la clase dBlock, que nos indica que es una posibilidad de que esté en distribución en bloque, ¿sí? Que también encontramos de manera muy puntual lo que son los placeholders, ¿sí? Por ejemplo, aquí Go to Somewhere e implementa este tipo de soluciones como si fueran tarjetas. Bueno, realmente barras de navegación que son muy llamativas, como esta. ¿Listo? Que encontramos aquí y la distribución de dropdown. Creo que este tiene una barra de navegación, si no estoy mal, ya viene implementada. No es en el formulario, sino lo encontramos en el index, que este ya está utilizando también. Mira, aquí está el Bootstrap, el CN de Bootstrap. No, perdón, en navegación. Aquí que lo he separado como si fueran diferentes elementos. Y sí, señores, aquí está una barra de navegación, collapse navbar collapse. ¿Listo? Con esta clase implementada. ¿Qué sucede? Aquí no tengo el CDN, pero resulta que donde yo estoy implementando esto, que realmente es en el index, sí lo usa, que es este. Entonces inmediatamente se ve implicado. Bien, bajo ese orden de ideas vamos a continuar con estos elementos lógicos. En JS o denominado JavaScript, ¿listo? Vamos a crear dos scripts, pero pues durante el proyecto. Por ahora vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar funciones. Bien, ¿de qué se van a encargar funciones.js? ¿Listo? Se va a encargar de una función o de definir una función en particular que se encarga de capturar los datos del formulario y realizar un proceso de validación. Si el proceso es exitoso, continuamos con una alerta, con elementos en particular que lo que hace es implementar lo que nosotros tenemos aquí como llamar función. Esto. ¿Listo? Como llamar función. Este tipo de script que ya está implementado en PHP, yo lo implementé, me tomé la libertad de implementarlo, quiero explicarlo rápidamente. Tenemos el require once o requerimiento de una vez. ¿Listo? Tenemos en PHP require once y también tenemos el include. Bien.
En este caso, utilizamos require once y si ustedes observan, le damos la URL de conexión.php, que es la conexión de la base de datos. Y en el require once, el siguiente que se encuentra en la parte inferior, llamamos a consultas controller. Esto que nos permite integrar lo que nosotros tenemos de manera lógica de PHP y al mismo tiempo nos facilita el tema de la creación de objetos de este tipo. ¿Sí? Si nosotros somos un poco más detallados, resulta que llamar función.php se encuentra por fuera de la distribución de carpetas tanto de consultas controller como de conexión. Entonces esto nos favorece como una especie de comillas de importación para poder yo implementar diferentes elementos de estos scripts de PHP. Tenemos una variable llamada tipo consulta al cual se le va a asignar el tipo de operación. Este tipo de operación viene de funciones. Yo lo que voy a hacer es trasladarle este valor a funciones a llamar función desde funciones para que se implemente post, que es básicamente uno de los elementos o uno de las opciones PHP. Aquí esto funciona como una variable, pero realmente se va a implementar a través de un envío denominado post. Eso lo vamos a hacer a través de funciones. Tenemos un elemento de decisión o una estructura de decisión, ¿listo? O una estructura condicional, también lo mencionan como estructura condicional, denominada switch, ¿listo? Y evaluamos lo que es tipo consulta. Como aquí se recibe un valor en tipo operación y se asigna tipo consulta va a recibir básicamente un string, ¿listo? O una cadena de caracteres. Se va a comparar, se va a evaluar si la variable tipo consulta llega a tomar el valor de guardar, o editar, o update, o eliminar, entonces se va a ejecutar una serie de instrucciones. En el caso de guardar, se define una serie de parámetros donde se van a recibir a través del método de post, donde es uno de los métodos de comunicación HTTP más utilizados. Post, get, update y delete, que son los cuatro en general más utilizados. ¿Listo? Post es para envío, get para recibir. Entonces, es importante que nosotros tengamos estos elementos en cuenta al momento de lo que nosotros vamos a tratar de implementar, ¿sí? Porque esto también lo vamos a implementar durante la generación de la otra API, ¿bien? Bajo ese orden de ideas, entonces lo tenemos acá. ¿Qué pasa con este elemento llamado consultas que se repite varias veces? Es una variable que pues realmente es una bueno, una implementación de la clase consultas. ¿Dónde está consultas? Como yo me he traído consultas controller, ¿listo? De consultas controller, aquí está, es una clase. ¿Sí? La clase es consultas. Pero esta clase tiene implementado a través de la palabra reservada extends dbConnection, ¿sí? O conexión. Extends lo que nos indica es herencia. Entonces, consultas hereda de dbConexión. Y dbConexión, que es el nombre de la clase, ¿de dónde viene? Pues de conexión. Y aquí está la clase. Class dbConnection. Entonces, eso es lo que pasa directamente aquí cuando yo llamo a consultas. Entonces, yo inmediatamente puedo acceder a través de la implementación de un objeto o un representante de la clase consultas, puedo acceder a el método conexión. ¿Listo? ¿Esto dónde se ve implementado o implicado? Aquí. Tenemos una variable que se llama ejecutar y se le va a asignar cuando yo llamo a consultas insert paciente y resulta que insert paciente es de consultas controller, que es esta función. Esta función que requiere 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores. PHP, como es ambiguo con respecto a la tipología de datos, o sea, es débilmente tipado, perdón. Entonces, lo que le interesa es realmente un valor y ya. ¿Listo?
Y aquí todo esto empieza a ejecutar lo que vimos hace 8 días, que realmente es la conexión a la base de datos, implementación de lo que es el código SQL para insertar en la base de datos. Luego se valida el tema de ejecución. Disculpen. Se ejecuta. ¿Listo? Y aquí nos indica select paciente, pues esa es una función que se encuentra en la parte superior. Realiza una consulta, inserta, realiza una consulta y retorna un resultado. ¿Listo? Retorna un resultado en particular. Bien, ahora, llamar función, perdón, formulario, que es lo que nosotros nos va a ayudar o vamos a capturar estos datos directamente a funciones. Para este proceso, ahora sí, vamos a definir una constante que se va a llamar formulario P. Este formulario P, que es la variable, va a ser la variable la constante, nos va a recibir a través del método querySelector de document, lo que es el elemento de HTML que nosotros requeramos. En este caso, como es directamente, no es por ID, sino bueno, perdón, si es por ID, tenemos aquí el formulario.php y aquí encontramos ID form. Este es el que va a traer todo lo contenido acá, todo el formulario. ¿Listo? O los elementos del formulario. Bien, para poder empezar a generar comportamientos. Ahora vamos a definir un evento. ¿Listo? En este caso de tipo submit. ¿Bien? Vamos a definir un evento. ¿Cómo se define un evento? Entonces tomamos la constante, ¿bien? Add event listener y le decimos qué tipo es. Hay unos que son de tipo click, en este caso pues vamos a definirlo como de tipo submit. ¿Bien? Y creamos una pequeña función. Todo lo que tenemos acá definido, entonces va a ser una función en particular que nos va a ayudar a decirle, oiga, vamos a hacer algo. ¿Listo? Ahora esta función lleva un argumento denominado e. Cuando yo corro este tipo de soluciones, apenas se despliega el formulario, el evento empieza a correr y resulta que no debe ser así. Debe ejecutarse o debe dispararse de acuerdo a una reacción o una implementación sobre el mismo formulario. En este caso, si nosotros analizamos el formulario, aquí, nuestro formulario en la parte inferior, acá hay un botón y el botón es de tipo Submit. Bien, entonces lo que hacemos realmente, lo que queremos decirle es que se prevenga o no se ejecute ese tipo de acciones a menos que yo defina ese botón de Submit o defina ese elemento del formulario que realmente va a disparar el evento. Entonces, e.prevent, ¿listo? Default. Y aquí es donde nosotros tenemos este apartado. Vamos a guardar. Nos genera un error acá. Se esperaba coma. Bueno, hay algún elemento acá que de pronto no... Ah, sí, claro. Hay una comita acá que falta y listo. Bien. E.prevent default. Vamos a hacer de ideas, entonces vamos a declarar una variable de JavaScript que se va a llamar tipo doc. Bien. Y esta se va a encargar de todo lo que yo tengo en mi código en HTML. Entonces vamos a punto, vamos a crearnos solo el valor. ¿Listo? Solo exclusivamente el valor. Vamos a replicarlo porque no solo se va a ver para el tipo documento. Bien, aquí nos podemos ir. Bueno, hay una combinación de teclas para este proceso, pero entonces aquí en formulario, si nosotros nos ponemos a detallar, vamos a reducir esto acá, encontramos lo que es el tipo de documento, ¿listo? Que es esto, ¿bien? Pero nos creemos es por ID, porque es getElementById, que vendría siendo esto, tipo barra piso doc.
extraemos entre comillas y nos traemos tipo doc. Si nosotros bajamos, vamos a tratar de replegar esto a nuestro amigo tipo doc. Es un select. ¿Listo? Esto ya lo hemos implementado en anteriores ocasiones. Tenemos un for group, pero también tenemos aquí uno que se llama documento. ¿Listo? Y necesito también el documento. Este lo voy a cambiar por documento. Luego, perdón, es el name, ¿no? Es el ID, perdón. Fecha. Y fecha. Nombre. Nombre. Apellidos. Apellidos. Bien. Si bajamos acá hay otro form group, básicamente un select, que es para el sexo. Ahora he definido las variables del mismo nombre que los elementos HTML para facilitar su visualización, pero no es una camisa de fuerza. ¿Listo? No es una camisa de fuerza para nuestro proceso. Vamos a ir guardando. Creo que hay unos cambios que nos han guardado. Listo. Bien, ahora ¿qué pasa si los tenemos directamente en nuestro script? ¿Listo? Si los tenemos en nuestro script, pues tenemos que realizar algún tipo de... tenemos que explotar el evento. Entonces vamos a colocarle un if, ¿listo? Donde decimos que si el tipo de documento, que ya es la variable como tal, va a contener un valor vacío, o si documento va a contener algún tipo de valor vacío, o fecha va a contener algún tipo de valor vacío, o nombre, específicamente lo mismo, o apellidos, y por último sexo. Si estos elementos van a contener valores vacíos, aquí me faltó un igual, y aquí también. Quiere decir que algo anda mal en el formulario. Abrimos y cerramos corchetes, entonces ponemos a nuestro software a realizar algún tipo de elementos. Entonces ahí es donde viene nuestro framework. Vamos aquí a Suite Alert, ¿sí? Y yo me voy a crear este, ¿listo? Entonces sencillamente voy a copiarlo, voy a trazarlo acá y pego, ¿listo? Entonces ya, listo. Este script no puedo implementarlo, pero como va a ser llamado directamente a través del elemento HTML que vendría siendo el formulario, ¿listo? El formulario, entonces lo ejecuta, ¿listo? Vamos a colocarle aquí, en vez de good job, vamos a colocarle que esto básicamente es un error, y aquí vamos a cambiar esto y decirle que, no sé, debe, o los campos no pueden ir vacíos. Colocarle aquí otro error. ¿Listo? Entonces, así como está definido. Bueno, uno de los elementos fundamentales. Aquí vamos a observar icons. Entonces él dice success, error es el que me he traído. Podemos colocarnos uno de warning, por ejemplo acá, en vez de icono warning. Listo, vamos a guardar. Bien, y debería entonces mostrarme este para nuestro proceso. Bueno, si esto es correcto, o sea, realmente no se cumple la condición, ¿sí? Si no se cumple, entonces vamos a decirle muy puntualmente que realice
otro tipo de implementación en particular. ¿Listo? Una vez presente esto, entonces vamos a llamar a formulario p punto y vamos a decirle que es reset. ¿Listo? Es básicamente una función que nos borra todo el formulario. Ahora, ¿qué pasa si no? Si las condiciones realmente no se cumplen, quiere decir que ya hay algún tipo de dato. Entonces, const datos va a ser igual a new, ¿listo? Y llamamos a una clase que se llama formData, que es propia de PHP, y de aquí le vamos a mandar formulario P. Enviamos lo que es la constante formulario P. Bueno, ya aparte de eso definimos una URL. Esta URL va a ser una cadena de caracteres que nos va a permitir realizar lo que es procesos de adición de esa cadena, de esa ruta a una URL llamada URL. Por ahora es así. Ya vamos a encontrarle utilidad realmente cuando utilicemos fetch. Bien. Entonces, la tecnología fetch, ahorita realizamos una pequeña consulta sobre ese tema. ¿Qué pasamos acá? Entonces, pasamos la ruta. Si nos encontramos realmente acá, tenemos que ir atrás al menos una vez para llegar al punto principal. Punto. Luego definimos lo que es la carpeta contenedora. Si vamos a llegar a llamar función, entonces tenemos que pasar por modelo. Y por último, entonces, llamar función, sí, punto PHP. ¿Ven? Y guardamos. Ahora sí viene lo realmente que vamos a implementar acá. Si nosotros realizamos la consulta en particular, vamos a buscar fetch en JS. ¿Listo? En Node, React, ¿listo? Pero este se va a utilizar en JSON file JavaScript, ¿listo? Haciendo eso. How to read a JSON file in JavaScript. How to read JSON with fetch in JavaScript. Entonces, básicamente lo que va a hacer es leer. ¿Listo? Si nosotros abrimos acá un poco el código, hay fuentes, debo ser muy claro, hay diferentes fuentes con las cuales podemos encontrar información. Entonces, aquí nos indica, por ejemplo, en el MDN de WebDocs de Microsoft, sí, responses OK. Acá hay un fetch y le paso una URL. Esta URL, que por ejemplo en este caso ya viene con el tema del elemento JSON. Bien, le paso la URL y una wait, que es básicamente una especie de espera. Esto es asíncrono, ¿listo? Sí, respondo OK, entonces, bueno, eso es un tema muy aparte. La otra, bajo Stack Overflow. Entonces, ¿cómo leo un JSON? Listo, está el console log, bueno, esto, aquí está el JSON, hay un try catch, y aquí está fetch con una ruta, ¿listo? Entonces algo parecido vamos a tener que implementar aquí, pero entonces con la URL, ¿bien? Con la URL en particular, de donde yo la voy a extraer. Entonces, mencionamos aquí la palabra reservada fetch, y le pasamos la URL. Pero resulta que esta URL no viene acompañada. Si nosotros observamos aquí, él tiene la URL, lo encontramos then, que vendría siendo un elemento promesa, y una respuesta en particular. Aquí bajo la duda que plantea, él dice, bueno, si no hay respuesta, fetch, bueno, la ruta, sí, response, que vendría siendo una variable, entonces si responde diferente OK o se genera algún tipo de inconveniente, pues entonces que se implemente un mensaje error, ¿sí? Y responda. Pero tenemos otro then, ¿listo? Then, y por último catch. Estas son las promesas, ¿listo? Ahora dice JSON, this.users igual a JSON, ¿listo? Entonces, básicamente son diferentes acciones dependiendo de lo que nosotros vamos a ir definiendo en el comportamiento de la ruta. Por ahora vamos a definir lo que es la URL. ¿Bien? Para este apartado, entonces abrimos y cerramos corchetes. Listo. Enter, enter. Y vamos a decirle, bueno, entonces vamos a pasarle un
perdón, método, listo, el método como tal que se está implementando. Si nosotros observamos, hemos sido muy detallados, es de tipo post. Bien, y luego le decimos coma para implementar lo que es el body. Bien, entonces aquí nos indica property request init body, listo. Vamos a ir con body y en el cuerpo entonces vamos a pasarle ese array. Dice const datos form data. Listo, que viene el formulario. Todo lo que viene en el formulario él me lo va a traer y lo va, digamos, con una especie de encapsulamiento en la constante de datos. ¿Listo? Luego de ello, entonces, quedamos en ese apartado. Podemos inclusive colocarlo acá de frente. Y aquí es donde vienen las promesas. La primera promesa, entonces, then. Entonces, ¿qué quiere que yo haga? Vamos a decirle data, ¿listo? Data, y luego data.json. Bien, entonces, ¿ahora qué es un JSON? Entonces, vamos por acá. ¿Qué es JSON? JSON es JavaScript Object Notation, ¿listo? Es una forma de notación en específico que se utiliza para implementación de objetos en JavaScript. ¿Listo? Entonces, se utiliza para aplicaciones web y móviles, ¿listo? Para configurar software. ¿Dónde ustedes ya vieron anotaciones de JSON cuando utilizaron Mongo? ¿Listo? Mongo Atlas. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es una anotación que inicialmente es un elemento HTML, posiblemente van a tomar los datos y se va a compilar en un elemento JSON. ¿Listo? Un elemento JSON. Luego de esto, entonces, de esa promesa podemos tener otra promesa. ¿Listo? Then. Vamos a colocarle data y ahora sí, viene un elemento interesante, que es el recorrido de estos elementos a través de ellos. Para este recorrido, entonces, yo necesito lo que se denomina un ciclo for, donde vamos a tener un iterante y un iterador. ¿Listo? Entonces, let, que es una forma de definir variables en JavaScript aparte de var, ¿listo? Vamos a definirle item, ¿bien? Iterador, vendría siendo ese iterador. Luego, of, ¿quién es el iterante? El que va a ir cambiando, va a hacerle ese recorrido. ¿Qué recorrido va a realizar realmente data? Todo lo que se encuentra ahí, entonces data, ¿listo? Data. Abrimos y cerramos acá el dichoso for, y es donde empezamos. Var, por ejemplo, para const. Vamos a hacerlo de manera muy manual. Entonces, const item, que es el elemento como tal del iterante, ¿listo? Del iterador, perdón. Item punto, entonces consecutivo. Bien, punto y coma. Vamos aquí ahora a var. Ya va a ser, en este caso voy a adicionar lo que es tipo, es igual a item o item punto, entonces tipo doc. Aquí se encuentra, miren acá. Tipo doc. Que son los que se encuentran en la parte de arriba. Luego var doc, que vendría siendo ítem, y de nuevo, en este caso, documento. Luego var, digamos que fetch va a ser igual a item.fetch. Var, vamos a decirle num, es igual a item.nombre. Var ap va a ser igual a item.apellidos. Y por último, var sexo va a ser igual a item.sexo. Bien, ya tenemos los elementos aquí y aparte de eso vamos a adicionarle lo que es nuestro amigo SwellFire. Entonces, swell
Vamos a traer este ejemplo de acá, lo pegamos. Pero vamos a cambiarlo por un SOSAS. Aquí está nuestro, este. Es el tipo SOSAS, que es éxito. Vamos a cambiar el icono. Vamos a colocarle el título del pop-up, que vamos a colocarla acá, no sé, registro insertado. Y vamos a colocarle, este vamos a cambiarlo por, cortarlo, este vamos a colocarle OK, y este título vamos a colocarle acá, este SOSES, de tipo SOSES, que es el icono, estoy equivocando, y un elemento HTML que nos permite implementarlo. Si nosotros miramos acá, examples, hay un elemento HTML por acá que yo lo vi. Míralo acá, HTML. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Vamos a inclusive dar el código acá. Dice, no, pues que este es un elemento, un parámetro realmente, bueno, no es un parámetro, bueno, para él es un parámetro, pero para nosotros no es un parámetro. ¿Listo? Entonces, aquí podemos implementar algo de código HTML, no autocompletar, pues se va a aclarar. Hay que tener cuidado con los errores. Y estas comillitas simples o inversas, simples e inversas, son las que vamos a utilizar, coma, para que no me genere un error. Pero acá vamos a modificar un poquito esto. Entonces acá vamos a colocar, vamos a utilizar esa notación para llamar a const, que vendría siendo el consecutivo. Vamos a adicionar un BR, que nos genera como una especie de salto. Y vamos acá en este apartado a llamar a tipo. Listo, vamos a llamar a tipo. Vendría siendo el primero. Vamos a copiar esta estructura. Toca de manera manual por ahora. Ya va a ser doc. BR. Ya va a ser entonces fec. No. Y esta va a ser AP. Y sexo. ¿Listo? Con esto me traigo directamente, decirle, bueno, éxito, todo correcto, se insertó. ¿Y qué fue lo que se insertó? Nos traemos directamente lo que se encuentra aquí. Luego de ello, entonces, sencillamente vamos a decirle formulario punto reset. ¿Listo? La función reset que nos va a ayudar a que este se limpie. ¿Listo? Por último, entonces, si nosotros observamos acá, este nos cierra acá, este fetch. Entonces, le podemos adicionar algún método algún medio realmente que nos sirva para poder, digámoslo, como capturar lo que son los errores. Entonces, punto catch, ¿sí? Catch. Y de aquí a catch yo le puedo decir, bueno, haga algo, ¿listo? Haga lo que yo realmente busco que él haga. Entonces, en este caso voy a crear una función anónima que va a hacer error. ¿Listo? Puedo colocarse con solo error. O sencillamente defino aquí un parámetro, un argumento denominado error. ¿Listo? Se me perdió esto ya. Abro y cierro acá, de acuerdo a las funciones de la función, valga la redundancia, y sencillamente que me muestre un alert. ¿Listo? Que vendría siendo error. Aquí lo que recibe como error. Hasta aquí funciones.js. ¿Listo? Hasta aquí funciones.js. Recibe, utiliza fetch para la inserción. Falta otro que se va a encargar de las otras funciones. ¿Por qué se lo he desagregado?
¿O por qué se va a desagregar? Porque el otro va a ser para eliminar, actualizar, eliminar y actualizar. ¿Listo? Y este va a ser muy singular porque realmente a nivel gráfico se va a implementar por registro presentado. O sea, yo para poder eliminar o actualizar necesito primero consultar o realizar un listado completo y sobre ese entonces así empiezo a realizar el proceso. Eso lo vamos a hacer en las siguientes sesiones. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Ya para finalizar, entonces la preparación de nuestra conexión, que es muy sencillo. Ya tenemos DB Connection, ¿listo? Donde se definieron las constantes, que es el servidor, que en este caso por ahora es localhost. Si lo quieren hacer remoto, pues entonces tienen que configurar el servidor para que les dé apertura a nivel web, asignando dirección IP y bueno, etcétera. Y el nombre de la base de datos, el usuario, no hay contraseña, y lo que es la codificación, que en este caso UTF-8. Luego encontramos lo que es otra constante que va a contener una serie de elementos, ¿listo? Una serie de constantes realmente, que son varias. Lo que es MySQL, que es el sistema de desorden de bases de datos, es un argumento, un parámetro que nos indica lo que es el sistema de desorden de bases de datos para la conexión. El servidor, ¿listo? Que es definido para ello. Disculpen. Que básicamente es DB, que es este, centro médico. Aquí, entonces, lo complementa, lo concatena con localhost. O sea que realmente este completo es MySQL, host, localhost. ¿Listo? Y este es el nombre de la base de datos que se encuentra acá, más el char set, que es un DF8, o el set de caracteres, o la codificación, que ya viene estándar. Ya viene estándar por la ISO, Organización de Estándares Internacionales. Luego encontramos lo que es la clase DB-conexión. Esta contiene una función. Recordemos que las funciones realmente no pueden sobrevivir por fuera de una clase. Entonces, mire que ya aquí me indica que hay un error. ¿Qué público? ¿Por qué? Entonces, ¿será que esto está mal? Pues le podemos decir, elimine esto. ¿Listo? Elimine esto. Y hay una función. ¿PHP permite este apartado? Sí. ¿Por qué? No necesariamente puede, no implementa programación orientada a estos objetos tan estricto como otros. Este ya, cuando yo saco la función de la clase y solo manejo clases, manejo solo funciones, se convierte en programación funcional, sin necesidad de que haya una clase, una clase implementada allí. Sin embargo, para utilizar programación orientada a objetos, es necesario utilizar objetos y clases. ¿Listo? Y entre ello, pues se define que una función no puede sobrevivir por fuera de una clase. ¿Listo? Si utiliza estrictamente programación orientada a objetos. Por ejemplo, a diferencia de lenguajes de programación como Java, que realmente sí son más estrictos frente a ese proceso. Bien, no, ni siquiera Python. Python también es muy flexible en ese apartado. Entonces, encontramos la función pública, quiere decir que cualquier otra clase de PHP la puede observar. Function, y la clase se llama conexión. ¿Dónde yo la implemento? ¿Dónde la he llamado? Pues vamos aquí a funciones. ¿Listo? Y esta se ha llamado, no, perdón, aquí a llamar función. Consultas controller. Aquí yo llamo DBConnection y mire la conexión. Esta es la clase. Bien, ¿qué es esta clase? Función, perdón, función. Y pues por supuesto DBConnection como clase. Luego, define una constante new, un objeto de tipo PDO, y le envío. El sistema de servidor de bases de datos que va a utilizar el parámetro en nombre del usuario, que vendría siendo root, y la contraseña, que no hay ninguna, es una cadena de caracteres vacía, pero se coloca ahí pues realmente por si en algún momento desean cambiar la contraseña del sistema, sistema de gestor de bases de datos. Luego retorna lo que es con. Aparte de eso, entonces si nosotros vamos a la parte inferior, vamos a generar lo que es el cierre de la base de datos para posteriormente implementarlo. Entonces, function, y vamos a colocarle close database. Bien. ¿Qué va
Usted le puede colocar cualquier otro nombre, pero yo lo he colocado así. Tenemos una conexión de bases de datos y un cierre de bases de datos. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo emito o yo remito el elemento al sistema de bases de datos, lo que hace es realmente implementar un pequeño script SQL, porque el sistema de bases de datos es MySQL. ¿Listo? Remite, ejecuta, y el sistema de bases de datos devuelve o genera una respuesta. Si yo deseo, pues esta respuesta yo la capturo y la puedo mostrar, si caso dado hay algún error. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una consulta y hay algún error en el sistema de bases de datos, o realmente si hay una consulta y el sistema de bases de datos no encuentra nada. ¿Listo? Entonces, esas son varias opciones frente a ello. Una vez implementado este proceso, la idea es que el puente entre ellos dos se cierre para evitar que haya suficientes repercusiones en los llamados de este tipo de servicios. ¿Listo? Por tanto, se genera esta función Close Database. La vamos a generar, la vamos a dejar allí, pero la implementación la va a realizar directamente una API que nosotros vamos a crear la siguiente semana. Bien, entonces bajo ese orden de ideas vamos a decirle Close Database. Vamos a validar si realmente vamos a utilizar el this. Aquí se encuentra el this. Eso es parecido a lo que tiene Java también, creo que se llama this, o tenía. Eso fue un error. Bueno, fue una situación donde realmente después, bajo las versiones posteriores de Java, como de hace unos más o menos 3 años, ya eliminó ese this para evitar de que estuvieran llamando elementos o instancias de objetos de la misma o elementos de la misma clase de esa manera tan sencilla. Aquí todavía se puede utilizar. Entonces, this, punto. ¿Listo? Perdón, this, guión. Entonces, él va a listar muchos de los elementos que nosotros tenemos disponibles en PHP. ¿Listo? Entre esos, entonces, con. Bien, y miren que esta conexión con diferentes elementos como tal. Entonces, yo me traigo directamente con, que vendría siendo este. Pero resulta que hay que hacer una ligera modificación, por eso no me lo está llamando directamente. Resulta que la declaración y uso de la variable con está dentro de la función conexión y es propia de la función conexión, de tal manera que Close Database, que es otra función, no puede acceder a ella. Entonces definimos un método de acceso, un medio de acceso, un medio de visibilidad que va a ser privado, ¿sí? Este tipo de implementaciones se aplica para el concepto de encapsulamiento en programación orientada a objetos. Lo que es luego con, bien, y decimos igual null. Declaramos la variable, ¿listo? Declaramos la variable, un error. Se esperaba un cierre de algo. Listo, vamos a definir aquí. ¿Dónde? Bueno, pero no vamos a terminar por acá. Entonces, con signo de admiración que vendría siendo diferente. Si es diferente de qué, de nulo, o sea, si tiene algo, él debe hacer alguna implementación sobre esto. Vamos a llamar a this, que nos favorece este proceso de llamado a los elementos de la clase. Entonces, nulo. ¿Listo? Es decir, si es diferente de null, quiere decir que la implementación de la función PDO, ¿listo? Aquí nos indica que representa una conexión entre PHP y el servidor de la base de datos. Quiere decir que se remitieron los parámetros de la conexión de la base de datos, se abrió en la conexión de la base de datos inmediatamente con tiene algún valor. ¿Listo? Ahora, en Close Database nos indica si contiene un valor diferente de nulo, o sea, si realmente la conexión a la base de datos se encuentra abierta, ciérrela. ¿Cómo? Asigna con como nula. Bien, asigna con como nula. Aquí vamos a dejar este proceso. Ya para la siguiente sesión, la idea es empezar a modificar, son pequeños apartados sobre la API. ¿Listo? Donde nuevamente vamos a hacer algo muy parecido a lo que es llamar función. Parecido.
Esto es lo que es básicamente definir cuál es el método, que en este caso para aquí es un post, pero entonces vamos a definir cuál es el método de acuerdo a lo que nos diga el servidor. Esto para consultar, para insertar, para, bueno, todo lo debido. ¿Listo? Entonces con eso podemos obviar muchos de los elementos y va a ser mucho más conciso y preciso. Y va a tener la opción de entonces directamente de tener la opción de presentar cierto contenido. Bien. Entonces, señores aprendices, hasta hoy vamos a dejar para hoy vamos a dejar hasta ahí. La siguiente clase, entonces vamos a implementar lo que es toda la parte del script en específico en JavaScript, donde vamos a contener el botón, los elementos, etcétera, para lo que es listar, editar y eliminar. ¿Listo? Listar, editar y eliminar. Permítanme un segundo, aquí llamar función. Y ya revisaremos el resto posteriormente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? No, señor, es practicar bastante todo lo que nos has explicado en las secciones. Sí, señor. Listo. Entonces, igual este es un modelo, yo les voy a suministrar el código. Es un modelo, una de las versiones que vamos a utilizar. Bien, entonces, señores aprendices, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de grabar.